Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de legislación educativa. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante para aquellos que les gustan los datos, para aquellos que nos gusta, pues, o que disfrutamos de la lectura. El día de hoy tengo un artículo bastante interesante que en realidad es una investigación, cortesía te voy a dar abajo el nombre del autor por si lo quieres leer de manera completa. Es solamente un párrafo que nos va a servir para desarrollar nuestro tema del día de hoy. También lo voy a poner en la diapositiva para que estés muy atento. Así es que vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Bienvenidos a Legislación Educativa. Vámonos de lleno con el tema del día de hoy. Ya resumimos un poco sobre el sistema educativo mexicano, sobre las universidades, etcétera, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a ir específicamente al tema de las universidades. Así es que saca tu cuaderno, saca tu lápiz y vamos a adentrarnos a este maravilloso mundo. Ok, listo, bienvenidos. Vamos a ver una conceptualización sobre las universidades y vamos a darle de lleno al tema. Necesito que me pongan mucha atención porque te voy diciendo qué anotar y qué no anotar. Yo creo que lo mejor es que disfrutes de la clase y te voy a ir diciendo qué anotar para que después lo regreses. ¿Sale? Entonces, atentos, atentos y atentas. Voy a tratar de que sea muy ameno, voy a tratar de que lo disfrutes y que sea un podcast más. Ok, vámonos a la definición de las universidades. Una universidad se puede definir de manera general como una institución de enseñanza superior formada por diversas facultades y que otorga distintos grados académicos. Y ahí es donde tú anotas definición de las universidades de manera general. Repito, institución de enseñanza superior formada por diversas facultades y que otorga distintos grados académicos. Estas instituciones pueden incluir, además de las facultades, distintos departamentos, colegios, centros de investigación y otras entidades, dependiendo de la estructura y formación o conformación de las mismas. El concepto de universidades proviene del latín, es de origen latino, específicamente de la palabra universitas. Puede o hace referencia tanto a la institución como al edificio o conjunto de edificios que se destinan a las cátedras. Por ahí ya recuerdas que habíamos platicado un poquito de ello. Déjale, anotamos aquí. Listo. Sale, te voy dando la entrada. Las características de las universidades, yo tengo aquí la imagen de la UNAM porque es la máxima casa de estudios del país y de Latinoamérica. Pero las características de las universidades dependen de cada país y del periodo histórico en cuestión. Los historiadores creen que la universidad más antigua es la escuela superior, así anótalo. Este dato es interesante. La universidad más antigua es la escuela superior que se creó en China durante el periodo de Yu. Acuérdate que son periodos y dinastías en aquellos años, del 2257 antes de Cristo al 2208 antes de Cristo. Acuérdate que también los tiempos es de mayor a menor. ¿Sale? Entonces, en este sentido, vamos a ver una investigación, la cual te estoy presumiendo, ¿sale? Específicamente elaborada por, dame 2 segundos, Oscar González Cuevas, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, la UAM, en el plantel de Azcapotzalco.
¿Sale? Es la primera parte de un resumen histórico del desarrollo de las universidades y que espero que disfrutes tanto como yo, porque ahorita vas a ver cómo vamos a llegar de la nada a la nuyes. ¿Sale? En el tema de las universidades. Entonces, en este sentido, vámonos con un poco de la historia. Tú la tienes ahí en pantalla, yo te la voy a ir leyendo, ¿sale? Para que ambos disfrutemos de esta publicación. Listo. La universidad, la universidad como institución data de la Europa medieval. Anótala ahí porque acuérdate que universidad se refiere a la institución, como lo vimos en la diapositiva anterior. La universidad se refiere a la institución o al edificio, ¿sale? Como institución data de la Europa medieval, aunque tiene antecedentes en la cultura griega, romana y arábica. Las primeras instituciones con una organización formal nacieron en la Europa occidental. También está la de la India, la de Babilonia, sale que son una de las más, que fueron unas de las más grandes, este, por la educación hebrea, por la educación griega, romana, la educación en la India, ¿sale? Entonces esas bibliotecas eran como acervos culturales enormes para esos tiempos. O sea, y no solo enormes porque ay, son poquitos y hay mucha información, sino que realmente muchas de esas universidades eran compendios de conocimiento avanzado para la época del tiempo que no tenemos ahora. Pero bueno, recordar que muchas también fueron quemadas en periodos de conquista. Pero ok, Bolonia o Bolonia y París representan los prototipos de universidades medievales. Por su antigüedad como por su forma de organización, se considera que, aunque evolucionaron paulatinamente, para el siglo XII ya estaban constituidas como tales. Bolonia se inició como una escuela de leyes que pronto alcanzó gran prestigio. Y ahí es donde empezamos a diferenciar y tú pones Bolonia y París. Muchos de sus alumnos eran personas adultas que llegaban de distintos sitios de Europa y que contrataban a doctores en leyes para que fuesen sus profesores, que es algo muy normal el día de hoy. Ya que eran extraños en la ciudad, enfrentaron problemas que los hicieron unirse para defender sus intereses y una vez unidos tomaron el control de la universidad. Ándale. Fue pues Bolonia la primera universidad cuyo gobierno estaba en manos de los estudiantes. Esta situación permaneció hasta... Ay, no le cambié acá. Ok. Esta situación, segunda línea, primer párrafo, permaneció hasta 1350 aproximadamente, cuando las autoridades de la ciudad recuperaron el control de la universidad y la entregaron a los profesores. Otras universidades que se desarrollaron posteriormente copiaron en forma total o parcial el sistema de gobierno por parte de los estudiantes. ¿Sale? Esto es importante porque ya estamos hablando de un sistema de administración universitaria. Mientras tanto, la Universidad de París alcanzó gran prestigio como una escuela de lógica y teología. Las autoridades de la ciudad favorecieron su desarrollo, ya que la presencia de la universidad atraía a jóvenes y a intelectuales de muchas partes de Europa, lo que a su vez estimulaba el crecimiento de París como un centro cosmopolita con una gran actividad socioeconómica. ¿Sale? Y es ahí en donde tú dices, ah, caray, se parece mucho a lo que van a hacer en las universidades actuales, o ah, caray, se parece mucho a las películas mexicanas pues, posteriores a la época de oro del cine mexicano, en donde representaban, pues, cuál era la actividad o la dinámica de las universidades mexicanas, específicamente del Politécnico y de la UNAM. A diferencia de Bolonia, la Universidad de París estuvo gobernada por los profesores. Los alumnos estaban en calidad de aprendices. Este modelo del que estamos hablando, de cambio para que lo podamos leer tú y yo, este modelo recibió el nombre de Universidad Magisterial y también fue copiado por otras universidades en Europa. La idea de universidad en estas épocas se describía con la expresión latina studium generale. ¿Sale? Universidad tiene que ver con lo universal, con el conocimiento de absolutamente todo el universo. ¿Sale? La expresión studium generale vuole dire quasi lo stesso significato, ¿ok?
significado. Es similar, ¿ok? La palabra studium indicaba una escuela en la que había instalaciones adecuadas para estudiar y la palabra general significaba que la escuela atraía estudiantes de diversas partes, obviamente, pues de diferentes contenidos. Existían también studium particulares que solo tenían estudios de un área geográfica limitada. Los studium generale enseñaban artes liberales y además tenían una o más de las llamadas facultades superiores. En aquel entonces, leyes, teología y medicina. Algunas escuelas alcanzaron gran prestigio en algún campo, como la Escuela de Medicina de Salemo, pero pues, a este tipo de escuelas no se les confirió el estatus de studium generale porque pues, tenían prestigio, pero pues, no contaban con todas las características. La determinación de este estatus estaba a cargo generalmente del Papa y en ocasiones del emperador, porque pues Iglesia Católica de aquellos tiempos. Hay que recordar, estamos hablando de la Edad Media. Poco después, un altro tempo, se fundaron en Gran Bretaña las universidades de Oxford, en Cambridge, sí, esas que certifican tu inglés. La primera se estableció a finales del siglo XII, la Universidad de Oxford, y la segunda en 1209, como resultado de una emigración de profesores de Oxford. Sí, también nació como una competencia. Ambas seguían el modelo de la Universidad de París, o sea, de una universidad magisterial. Sin embargo, sí existían algunas diferencias conceptuales y muy significativas entre todas ellas. Fíjate cómo iniciamos desde Grecia, Roma, Babilonia y la India, y luego nos pasamos a estas universidades de Bolonia, de París, y después estos modelos impactan en Cambridge y Oxford, y en los años posteriores se multiplica el número de universidades en distintas ciudades. Se estima que en el año 1300 ya había entre 15 y 20 universidades y que para el año 1500 existían aproximadamente 70 universidades en todo el territorio de Gran Bretaña. En general, todas conservaron estándares de alta calidad y contribuyeron ya de manera significativa a la diseminación de intelectuales y gente culta en toda Europa. ¿Sale? Porque a las universidades no accedía cualquier persona, entonces para ellos era este, bastante interesante pues tener este desarrollo, ¿no? Y pasa en la actualidad, pero ojo, porque ya las universidades cambiaron, ahorita vamos a ver. Sí mantenían un estatus, una clase social, obviamente, es privilegiado, bendecido, como le quieras llamar, afortunado, una persona que estudia en la universidad, que estudia, que va, que se prepara. He ahí la diferencia de muchos universitarios. A partir del siglo XVI, las universidades empezaron a diversificarse y a tomar conciencia de sus funciones y de su papel en la sociedad, ¿okay? En la sociedad. Las universidades se consideraron, ojo, porque este es un dato real y de los buenos. Las universidades se consideraron a sí mismas como las instituciones encargadas de impartir educación superior por el grado y el contenido de aprendizaje. Formaban parte de un conjunto de instituciones semejantes en cuanto a sus fines y habían sido legitimadas por las autoridades supremas de cada región mediante la facultad de otorgar grados de conocimiento, que esto es lo mejor. Tú pones, por ejemplo, no es una foto, pero por acá anda un título universitario, profesor, sigue siendo pergamino que te avalaba, ¿no? Un grado académico, ¿sí? Un grado como académico y especialista en un área del conocimiento. Sale, anotamos. Estate pendiente, estate pendiente. Ahora, en muchos casos, esta segunda función era inclusive más importante que la primera. La investigación no era considerada como una función de la universidad. Y ojo con este dato, porque ahorita que revisemos el documento de la NUYES, vas a decir, oh, profesor, mi profesor. ¿Sale? Los modelos de organización se adoptaron en las universidades de Bolonia y de París
en algunos casos eran instituciones gobernadas por los estudiantes que contrataban a los profesores y en otros eran instituciones gobernadas por los profesores, no contrataban a los estudiantes, pero sí se daban el derecho de admitir a aquellos que consideraban le iban a servir para seguirle dando estatus a las universidades. El modelo de la Universidad de París terminó por imponerse con tres variantes y ahí es donde anotas el modelo de la Universidad de París se impuso con tres variantes. El más antiguo fue el modelo colegiado o tutorial. Modelo colegiado o tutorial, en el que la enseñanza estaba descentralizada y se formaban numerosas comunidades de profesores y alumnos que estudiaban y convivían como en la Universidad de Oxford. ¿Ok? Comunidades de profesores y alumnos que estudian y convivían como en Oxford. También podría ser como en Grecia, pero recuerda que son parámetros que venimos siguiendo. Este tipo de universidades imparten conocimientos de tipo general. El segundo modelo es el de la universidad profesional, en donde la enseñanza estaba centralizada y se formaban especialistas de acuerdo a las disciplinas cultivadas por los grupos de profesores. Literalmente, estamos hablando que el de arriba es una facultad, estudios superiores, y el de abajo es una especial o una facultad también por disciplina, por área. Leiden y Göttingen se organizaron de esta manera. Leiden y Göttingen son dos universidades. El tercero fue un modelo intermedio que combinaba una administración central con colegios de tamaño pequeño. Recibió el nombre de College University y según este modelo se inició la construcción de conjuntos de edificios que reunían a toda la universidad, sí, como ciudad universitaria. Se considera que es el precursor de la universidad moderna, ya que este tiene una administración única, adopta la estructura de colegios para el entrenamiento profesional, que podrían ser laboratorios o talleres o espacios destinados para la formación profesional y hace énfasis en la unidad de la ciencia. Después de esto, llegamos a una de las más famosas universidades que conocemos todos en el mundo y que ya habíamos visto. Recuerdas que la clase pasada yo ya te había dicho que le pusieras atención a esta universidad. Así es que vamos a hablar de la Universidad de Salamanca en España. Ojo, repetimos el dato. La Universidad de Salamanca es muy importante para nosotros los latinoamericanos o los americanos, porque aparte de ser de las más antiguas del mundo, es la que sirvió de modelo a las universidades de América Latina. Empezó como un studium, ¿sale? En 1218 o 1219, studium con referencia al concepto que acabamos de mencionar. Y el rey Alfonso X, el sabio, le dio su estatuto como universidad en 1254. Sobre la Universidad de Salamanca se han escrito excelentes libros en los que se describe la vida de sus más distinguidos profesores. Y aquí ya tenemos otro elemento de las universidades, que es realmente la ponderación de que no solamente son centros o casas de estudio, sino que se tiene la facultad de pues tener o ganar prestigio, que los egresados de la universidad sean aquellas personas que van a cambiar el mundo. ¿Ok? Se describe la vida de sus más distinguidos profesores, sus leyendas, sus anécdotas, su gran influencia sobre la cultura occidental, sus ejemplos de honestidad intelectual, etcétera. Así como nosotros tenemos estos acervos digitales, aquí hoy te estoy dando clase yo y tú la estás viendo y seguramente tú dirás, bueno, hoy soy un simple estudiante, pero quizá yo tenga la fortuna de darle clases al próximo premio Nobel, al del Grammy, al de la música. No sabemos qué estés haciendo, pero aquí comercial, creemos mucho en tu potencial, específicamente en esta clase. Hablando todavía de la Universidad de Salamanca, dame unos segunditos, hablando todavía de la Universidad de Salamanca, basta como muestras de lo que estamos hablando, de estos acervos, pues sí, dando el respeto que se merecen a alumnos y a docentes. Estas muestras, los orígenes de la universidad, el rector, a quienes se debían
o a quienes todos debían jurar obediencia, no podía ser catedrático, sino estudiante, ¿sale? Esas situaciones que son más como anecdotarios de que fueron marcando los reglamentos de las universidades. La primera gramática castellana fue escrita por un profesor de Salamanca, Antonio de Nebrija, en los siglos XV y XVI, que ya estamos hablando de los años 1600 cuando el tirano mandó. Chiste. Surge una figura, la de los colegios mayores, cuyo objetivo era ofrecer residencia y sustento a los estudiantes pobres que destacaran por su talento y virtud, de forma que la pobreza no fuera un obstáculo para que pudieran conseguir sus grados universitarios. Fíjate, estamos hablando del siglo XV y XVI y ya estamos, pues estamos en un mundo en construcción y en un mundo de carencias también, vamos a decirlo como es, no hay otra, la realidad es esa, pero a la fecha, el día de hoy, la pobreza sí es un obstáculo, pero hay muchas becas y hay muchas oportunidades de las universidades y de parte del gobierno y del sector público y privado, perdón, para decirlo de una manera más, de una manera correcta, para que los universitarios no, pues, no desistan de continuar con sus estudios. ¿Sale? Nada más y nada menos que lo que conocemos actual como las becas de manutención. Un maestro, ojo a este dato, un maestro de la Universidad de Salamanca llamado Don Francisco de Vitoria defiende la libertad, ojo a este dato, del indio americano. Un maestro de Salamanca, Don Francisco de Vitoria, que después quien platicamos de él, defiende la libertad del indio americano. Hasta ahí cierra imagen, pon atención porque hay que ir por el traje y ponerse la corbata. Logra la promulgación de las leyes nuevas de la India en 1542. Acuérdate que en 1492 Cristóbal Colón realiza el descubrimiento de América, o así se tiene pactada la fecha, porque ya sabemos que Américo Vespucio en cartografía tenía las rutas ya, ¿no? Era un cartógrafo y diseñador de rutas, y antes hubo exploradores que ya habían llegado a otras partes de América, pero se le atribuye a Cristóbal Colón en 1492 la llegada y el descubrimiento y el reclamo de esas tierras para el territorio de España, ¿no? Después, en 1519, específicamente en México, llega Hernán Cortés y en 1521 cae la Gran Tenochtitlán. No pasa mucho tiempo, del 21 al 42, o sea, no pasa mucho tiempo y sí, porque esos del 21, esos años del 21 al 42 son los años suficientes para pues una serie de procesos de transculturalización por el clero, pues invasivas, las técnicas eficaces tal vez, y don Francisco de Vitoria, para que veas todo el contexto, logra la promulgación de las leyes nuevas de India en 1542. La Inquisición acusa a un profesor de Salamanca, Fray Luis de León, quien es separado de su cátedra y procesado durante 5 años. Dijeron, a ver, profe, ¿cómo que está dando clase? Pásale por acá, de este lado. Lo procesan, pues obviamente lo que nosotros conocemos como a prisión o a juicio, y cuando por fin es liberado, 5 años después, mira, aquí es donde tenemos el cuellito, corbata, pronuncia, cinco años después, en 1576, pronuncia su famosa frase. Y como decíamos ayer, mira nada más la calidad que a veces ofrecen las universidades, digo a veces, porque se tiene que juntar un todo, ¿no? Y la calidad de los docentes, de los catedráticos debe de ser así. Afortunadamente aquí en CETEC nos dan este panorama y esta oportunidad, y es el compromiso total con el conocimiento y con el desarrollo de sus alumnos. Como se dijo en el párrafo anterior, la Universidad Latinoamericana se instituyó de acuerdo con el modelo y los estatutos, perdón, de la Universidad de Salamanca en España. Las primeras universidades de América fueron la de Santo Domingo, la de México y la de Lima. La de Ciudad de México fue fundada en 1555, y ahí es donde tú anotas los datos, y una de las primeras de la Nueva España fue precisamente la de Yucatán, fundada en 1624, aunque luego fue clausurada en 1767 a raíz de la expulsión de los jesuitas del territorio novohispano. La gran influencia salmantina
En América ha sido estudiada ampliamente por Rodríguez, por lo que no se abundará en ella en este trabajo, pero es importantísimo. Y ahora vamos a cerrar con el primer dato, porque estamos viendo las universidades. De esta manera, pues podemos eh, llegar a este artículo publicado por la ANUYES, que es un artículo oficial. Y aquí pues vamos a compartir pantalla para que tú lo veas y lo podamos revisar. Todavía nos queda un poquito de tiempo y lo vamos a aprovechar. Ok, en la actualidad y de acuerdo a la historia que nosotros acabamos de ver, vamos a observar dos cosas. Dame 2 segunditos, a ver si lo podemos. Ok, listo. ¿Qué entendemos por conceptos fundamentales de la ANUYES? Te repito, anota ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Eso es lo que tenemos como la ANUYES. La elaboración de un marco conceptual de la educación superior en México, en el contexto de su planeación, tiene dos propósitos, de lo que hablábamos hace ratito en la clase pasada. El primero, evaluar, anótale, evaluar con objetividad la situación actual de este nivel educativo y precisar su funcionamiento deseado. Ojo, porque esto, como vimos ya en la historia, es el pan de cada día de las universidades y es donde las universidades adquieren o se desarrollan un valor pues más alto. La claridad de dicho marco contribuirá, por tanto, a formular estrategias operativas conducentes a logro de objetivos y metas inherentes a la planeación de la educación superior mexicana. Con estos propósitos pueden considerarse diversos aspectos analizando el siguiente ordenamiento conceptual. ¿Por qué? Si revisamos la historia, las universidades se han ido creando conforme lo que ellas creen que es correcto o conforme lo que ellas creen que es necesario o conforme a la naturaleza geográfica, contextual, histórica, económica, política, cultural de cada país o de cada ubicación geográfica, literalmente, donde se desarrollan, ubicación y naturaleza. La educación superior es el nivel con que culmina nuestro sistema educativo, como lo vimos la clase pasada. Implica que no debe ser considerado de forma aislada, sino en relación con los ciclos educativos, ¿ok? Que le preceden, preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. En esta posición del sistema de educación superior se exige que de su planeación se esperen resultados de organización racional y funcionamiento eficiente, adecuadamente vinculados a los niveles que le son previos. No podemos enseñar en un lugar una cosa y en otro lugar otra cosa, porque no llevamos una lógica, porque no llevamos niveles, estructura correcta. Consecuentemente, las metas y objetivos que se propongan para mejorar las funciones de la educación superior a nivel institucional, regional o nacional formarán parte de la totalidad del sistema educativo nacional que, desde todo punto de vista, es un componente indivisible del desarrollo integral del país. En segundo lugar, la educación superior mexicana constituye un sistema complejo y cualitativamente diferente. Estas características provienen en parte de la mayor autonomía de funcionamiento que sus instituciones tienen en la estructura global del proceso educativo nacional, que si tú recuerdas la clase pasada y la anterior, hablamos de cómo las instituciones de acuerdo a los años y al contexto, por qué adquieren su autonomía.
las funciones que desempeña la educación superior para lograr su eficiencia interna y satisfacer los requerimientos que se le hacen fuera, especialmente en el campo de la investigación. Determinan sus diferencias con los otros niveles educativos. El desarrollo de estas funciones, bueno, porque la SEP en educación básica lo rige, pero en educación superior es un apoyo. El desarrollo de estas funciones, que serán explicadas en el siguiente apartado titulado Funciones sustantivas, dependen de un conjunto cada vez más complejo de variables endógenas y exógenas, de adentro y de afuera, ¿no? Estas variables internas y externas, y está regulado por normas jurídicas y políticas que en última instancia reflejan las relaciones predominantes de la estructura económica del funcionamiento de la sociedad. Estas circunstancias de la educación superior determinan que su planeación debe ser específica dentro de la planeación global de la educación, por ejemplo, en el caso de nuestro país, de los organismos internacionales a los que México ha pactado. Por último, déjame la anoto. Ok. Por último, la educación superior mexicana se realiza a través de instituciones que en su conjunto pueden clasificarse en públicas o privadas, autónomas o estatales, universidades o institutos tecnológicos de diversa índole. Estas instituciones, aunque distintas por su régimen legal o por las áreas formativas a que se dedican, constituyen ante todo unidades sistémicas que para preservar la cultura, formar profesionales en los diversos campos del saber, ejercitan la investigación también, renuevan el conocimiento y extienden los beneficios de la cultura, emplean insumos y recursos, aplican procesos y obtienen productos debido a lo anterior y a la naturaleza de la educación superior, y no obstante a su diversidad. Todas las instituciones educativas de este ciclo, actualmente, 12 de abril del 2024, cumplen con objetivos comunes. Sí, nosotros también. En consecuencia, y vale la pena insistir, su complejo universo constituye un campo en el cual se hace necesario establecer un sistema específico de planeación permanente con miras a satisfacer los requerimientos institucionales y necesidades del desarrollo regional y nacional. Y aquí le vamos a parar, mis queridos alumnos. Espero que te haya gustado el podcast. Digo, espero que te haya gustado la clase, porque quiero que nos adentremos, perdón, un poco más a institutos universitarios, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, lo público, lo privado, la matrícula, la oferta, la demanda, la problemática y el impacto social. Mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.